Vamos a empezar hablando de China. Sabemos que China es la segunda potencia mundial económicamente hablando. ¿Y qué más representaron con su Producto Interno Bruto? Que fue de 17.794.78 millones de dólares per cápita. Esto significativamente son datos que nos da el Banco Mundial Internacional. En China representa el 16.88% de la economía mundial. A comparación de otros estados, más bien de otros países, China literalmente abarca gran parte del comercio en todo el mundo. En el caso de México, abarca el 1.70% de la economía mundial, que viene siendo de 1.789.000 millones de dólares. Muy bueno. Para el caso de Bolivia, nos está mencionando aquí las gráficas que va creciendo lentamente, un 45.5 a 48 mil millones de dólares. Esto va entre el transcurso del año 2022 al 2024. Todo esto se debe gracias a la minería, a la agricultura y al gas natural. En el caso de China, la perspectiva mundial económica va a la alza. Ellos no tienen ¿cómo se podría decir, compañeros? Un déficit económicamente hablando. Sabemos que sus exportaciones y sus importaciones a nivel mundial van en crecimiento año con año. Y, por ejemplo, en México, la tasa de inflación anual resultó del 3.64% en marzo de 2025. La principal exportación de México es el petróleo y los productos derivados del petróleo, siendo el 7% de las principales exportaciones. También maneja los productos manufacturados. Compañera, espera, inflación. Bolivia tenía uno de los más bajos, con tan solo 2.8 y 3.1, gracias al subsidio del gobierno en alimentos y combustibles. Sí, mientras tanto China, ellos no tienen inflación, todo lo contrario, tienen una deflación que la última estadística que tenemos es de que disminuyó el 0.1% a comparación que tenían ellos estadísticamente hablando, un porcentaje del 0.4% disminuyó hasta el 0.1%. Eso se debe también mucho a las exportaciones que tiene China, que este año aumentaron un 12.4% interanual, hablando en pesos, a 313.9 mil millones, ya estamos hablando de marzo del 2025, cuyos principales productos de exportación son los teléfonos celulares. También hay circuitos integrados. Sabemos que todos los países del mundo no pueden subsistir sin un equipo celular. Claro, y las marcas chinas han invadido el mercado en esta actualidad. Claro. Adicional a ello también tenemos otros tipos de productos que también exportamos, como son los coches eléctricos, que creo que hablando aquí de México sabemos que tienen una gran demanda de coches eléctricos. De hecho, en México se ha visto que han estado ingresando muchas industrias automotrices de marca china. Al menos este año las importaciones en México promediaron en 18.339 millones de dólares hasta el día de hoy, alcanzando un máximo histórico de 57.300 millones de dólares en octubre de 2024. México importa principalmente bienes intermedios, siendo estos el 79% de las compras totales. Bienes de consumo, siendo estos el 13%, y bienes de capital representando el 8%, de las cuales son partes de maquinaria y equipo eléctrico, como lo había mencionado en cuanto a China, gasolina y combustibles, que sería el principal producto de importación, y los productos farmacéuticos. A pesar de que China le vende productos a México, no hay tratados de libre comercio con México ni con Bolivia. Más sin embargo, es uno de nuestros principales socios comerciales que tenemos en
en el continente americano. Segundo lugar, después de Estados Unidos. El primer país con el que hacemos sociedades comerciales es Estados Unidos, y le sigue en segundo lugar Hong Kong. Hablando del continente asiático, nuestro socio principal es Vietnam, y en Europa se sitúa Alemania en primer lugar. Claro, en el caso para Bolivia, una de las cosas que importa es maquinaria, productos químicos, alimentos y gasolina. Desafortunadamente casi lo mismo de lo que exporta. Y pues uno de sus principales socios comerciales es China. ¿Sí? Prácticamente estamos socios. Pues relacionado a México, igual tenemos a China como socio comercial principal. También, como se mencionó anteriormente, con China tenemos en común a Estados Unidos. Y por otro lado también tenemos como socio comercial a Corea del Sur, Alemania y Japón. Nuestro tipo de cambio de la moneda de China habla que el yuan está cotizado a $7.29. Este último dato corresponde a él hace 2 días. En cuanto a México, el peso mexicano se ha fortalecido por encima de los $19.6 a finales de abril, alcanzando su nivel más alto en más de 6 meses. En cuanto a Bolivia, se sigue manteniendo a 6.96 bolivianos por dólares. ¿Sí? Nuestra tasa de empleo y de desempleo, la última encuesta cayó al 5.2% en marzo del 2025, disminuyendo desde el máximo de 2 años del 5.4 que teníamos registrado. En México, el número de personas empleadas disminuyó a 59.487 en el cuarto trimestre de 2024, desde 59.528 en el tercer trimestre de 2024. Personas empleadas en México promediaron 47.907 desde 2000 hasta 2024, alcanzando un máximo histórico de 59.528 en el tercer trimestre. Para el caso de Bolivia, el desempleo es bajo, solo un 4.4%, pero más del 70% trabaja de manera informal, y esto limita el acceso a beneficios laborales como el seguro social y la estabilidad económica. Olvidé mencionar la tasa de desempleo en México, que se situó en 2.5% en febrero de 2025, que es un porcentaje similar registrado en el mismo mes de 2024 y ligeramente por debajo de las previsiones del mercado del 2.0. También es importante mencionar, creo yo, Daniela, corrígeme si estoy mal, pero el salario mínimo en México ha incrementado expectativas totalmente muy exponencial en los últimos años, desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora que continúa la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí ha aumentado, pero no deja de ser no es suficiente para cubrir los costos de una vida con gastos básicos. Como les comentaba, las horas laborales a la semana de los trabajadores en China corresponden a 48 horas, muy similar al mismo horario que trabajan en el país de México. También se espera que China mantenga estable este año a pesar del desafío de crear más puestos de trabajo. La fuerza laboral de China en estos momentos corresponde mucho al tema de construcción en ese país. Y ya les damos muchas gracias a todos por estar presente en esta mesa panel. Nos vamos a cerrar con la conclusión de cada uno de nuestros compañeros. Claro, para Bolivia la economía desafortunadamente es muy baja. Tiene muchos recursos naturales, eso sí, pero no obstante enfrentan muchos desafíos. Uno de esos es la alta informalidad, el sistema inadecuado de educación pública,
desafortunadamente todo eso depende de mucho de las exportaciones que haga. Y en este caso lo mismo que importa, exporta. Entonces, sí habría que tener mucho trabajo. En cuanto a México, siendo una economía emergente, pues eh, está nivelado en cuanto a los pros y los contras que tiene. Por ejemplo, tiene bastantes beneficios el gobierno. Hay muchas becas, pero a veces también esas becas considero que están mal ubicadas, lo cual ocasiona que a lo mejor los fondos estén yendo a otras cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, la vía pública, que en los mantenimientos de la vía pública, el alumbrado, los temas con el agua podrían mejorar, pero considero que México está yendo por un buen camino. Este, podría reforzarse en cuanto a el uso de los impuestos más que nada, porque las exportaciones son su fuerte. El petróleo es lo que lo ayuda mucho, pero sí hay que mejorar el reparto de los impuestos. En el caso de China, podemos decir que el Fondo Monetario Internacional ha reducido sus expectativas de proyecciones en el caso del Producto Interno Bruto. Todo eso se debe a la guerra arancelaria que tiene con el país de Estados Unidos, que ya hemos visto que en las últimas semanas esa tasa ha subido hasta el 145% en todos los productos de importaciones y exportaciones. Se tienen pláticas actualmente con ese país para poder ver si se llegan a un acuerdo. Obviamente no creo que llegue a un 0%, pero se verán disminuidas, esperemos que así sea. Y con esto nos despedimos, esperamos que este video haya sido de gran importancia para ustedes. No dejen de darnos sus comentarios y sus likes a este video. Muchas gracias. Saludos.